Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Y antes yo me pende pujare por Aité. Hoy queremos hacerles una invitación especial sobre todas las personas y familiares que tienen algún enfermo con cáncer. Hoy vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer con el director del único centro de atención integral que es el INCAN, el Instituto Nacional del Cáncer. Su director, el doctor Julio Rolón, estará con nosotros aquí en Mega TV. Era una entrevista pendiente porque siempre estamos haciéndonos eco de la necesidad de medicamentos que denuncian los familiares, las demandas de recursos de amparo que se presentan para que los enfermos con cáncer accedan a los medicamentos en tiempo y forma. ¿Hasta cuándo este método? Es lo que le vamos a preguntar al doctor Rolón, porque siempre tiene que haber un recurso de amparo para acceder a estos medicamentos. Una reforma de la salud pública, sobre todo en la atención del cáncer, es una necesidad y sobre todo en la descentralización del servicio. La necesidad de desarraigar a las personas para que reciban esta atención aquí en el Departamento Central, en el INCAN, es una situación que debe ser superada. Por lo menos ese es el reclamo de los pacientes y familiares enfermos con cáncer del interior del país. Tienen que llegar necesariamente al INCAN para recibir el servicio de quimioterapia, de radioterapia, que solamente hay 2 en Paraguay. Y según la Organización Mundial de la Salud, debe haber un equipo de radioterapia por cada 500.000 habitantes. Imagínense lo que nos falta en ese sentido. Este es uno de los temas que vamos a abordar también con el doctor Rolón, quien nos acompañará esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y ya nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el doctor Julio Rolón. Él es director del único centro especializado en la atención del cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. A las órdenes. Esta es una entrevista pendiente, ya que casi mensualmente estamos haciendo entrevistas y hay manifestaciones de los pacientes y familiares con cáncer. Era una entrevista pendiente porque realmente queríamos conocer de primera mano cómo realmente está funcionando el Instituto Nacional del Cáncer en este momento. Una de las estadísticas que leía era 70.000 consultas al año, doctor. Asimismo, la gente tiene que entender que el Instituto Nacional del Cáncer es una institución que engloba 2 aspectos muy importantes en la atención del paciente con cáncer. Uno, que es el Hospital Oncológico Nacional, y el otro, el Programa Nacional del Cáncer. Esta nueva organización surge de una ley que es la Ley 6266, que se promulgó en noviembre del 2018 y que reorganiza todo y fundamentalmente blinda el presupuesto destinado a los enfermos con cáncer a la inversión en el paciente con cáncer, en un marco de atención integral. Eso significa que nosotros tenemos que actuar sobre la prevención, la promoción, una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento y la inserción en su vida cotidiana, en el trabajo, donde sea necesario. Es decir, el concepto de integralidad está garantizado a través de la ley 6266 y gracias a un presupuesto que no se puede usar en ningún otro gasto, ninguna otra inversión. ¿Y cuánto es ese presupuesto? Actualmente es 463.000 millones, de los cuales casi el 70% se invierte en insumos, medicamentos, infraestructura y el resto se distribuye en recursos humanos, teniendo en cuenta que los recursos humanos, que son aproximadamente 850, tienen un fondo que es del nivel central global de un presupuesto destinado al pago de los salarios de los recursos humanos. ¿Ese presupuesto es suficiente? En salud nada es suficiente. Las necesidades son infinitas, los recursos son limitados y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de acercarnos a la real necesidad. ¿Cuál es el problema del cáncer? Nosotros estamos trabajando en un registro nacional del cáncer para tener una idea. Sabemos de la frecuencia anual de los cánceres más frecuentes, tenemos una proyección, de hecho todo lo que nosotros hacemos en base a una planificación basada en la proyección del aumento de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer y cada año va aumentando. Es más, en casi 2 años hemos tenido un salto del casi 150%. Recordamos que en el 2015 el presupuesto era aproximadamente $1,5 millones y ahora son casi 60. O sea, en 6 años creció muchísimo. Y en los últimos 3, casi un 300%.
¿Por qué? Porque fuimos incorporando medicamentos de altísimo costo que forman parte ahora del cuadro básico, que sigue siendo insuficiente porque lastimosamente en oncología se da una particularidad que cada aproximadamente 5 años aparecen nuevos medicamentos que forman parte del tratamiento y obviamente los oncólogos apuntan a la tecnología en el tratamiento, a lo más novedoso, porque la idea es prolongar al máximo la vida, obviamente sobre la base del intento de curación, pero es una enfermedad que requiere una inversión altísima. Le preguntaba si era suficiente porque cuando usted habla de que el programa abarca mucho más que comprar solamente medicamentos o las atenciones ya en el hospital, implica la prevención, la educación, entonces en esas áreas no se está invirtiendo si casi todo se está, me imagino por la demanda y la urgencia, se está invirtiendo en medicamentos. En general en Paraguay la inversión en prevención y promoción es más baja que la media de Latinoamérica y del mundo, aproximadamente entre el 10 y el 15%, en otros países alcanza el 30, el 40%. En el cáncer en particular estamos empezando a invertir en prevención y promoción, porque hay que tener en cuenta que hay cánceres que se pueden prevenir, por ejemplo los ligados a los virus, la hepatitis B, C o el VPH, el ligado al tabaco, al alcohol, a la exposición de rayos, y otros que hay que diagnosticar precozmente, que son por ejemplo el cáncer de mama, de útero, o un cáncer ligado a la próstata, al colon. Ese tipo de cáncer hay que diagnosticar rápidamente y esas campañas requieren una alta inversión. Y estamos procurando destinar los recursos hacia lo que es la prevención primaria, que se llama, es un concepto que implica prevenir y diagnosticar rápido, antes de que aparezcan los síntomas. Y a partir de ahí, obviamente, evitar que la enfermedad se manifieste. Claro, pero me imagino que cuando uno administra una institución de esta naturaleza y el único en todo el país, siempre lo urgente es más importante que la prevención y terminan tomando decisiones para salvar la situación. Totalmente. De hecho, nuestro modelo de salud pública es asistencialista. Hospitalocéntrico, le decimos, y eso significa que estamos concentrados más en los gastos ya una vez instalada la enfermedad, por la baja inversión en la prevención y la promoción que requieren otros factores determinantes, ¿verdad? La educación, el modo de vida, un poco la parte cultural, etcétera, etcétera. Pero es cierto, nosotros nos concentramos mucho en lo que es ya el tratamiento del paciente y a partir de ahí evitar que la enfermedad progrese. El cáncer es una enfermedad con 200 formas de manifestaciones. ¿Cuáles son las más comunes en Paraguay? Bueno, en la mujer, en Paraguay y en el mundo son el cáncer de mama y el de cuello uterino. En otros países el de cuello uterino ya no, porque está directamente ligado al VPH. Pero en Paraguay en la mujer es... Exacto. En Paraguay en la mujer es el cáncer de cuello uterino y el de mama. En el varón es el de próstata y el de pulmón. Y en ambos el de colon, ¿verdad? A eso se suman el cáncer de hígado, de estómago, de esófago y otros 200 tipos de cánceres. Y nosotros en general... Dentro del Vademecum tenemos casi el 95% de las drogas que se utilizan en el tratamiento. ¿Me dice? El 95%. ¿Dentro de los tratamientos que son médicos, conocidos como medicamentos, aunque hay mucha diferencia entre lo que es un medicamento y un biológico, tenemos casi el 95% y estamos incorporando otros medicamentos conforme a los avances de la ciencia y todos basados en las casuísticas. Es decir, hay un equipo técnico que evalúa el medicamento y decide la compra o no. También queremos saber un poco cómo funciona el acceso al medicamento, que es una de las protestas generalizadas de los pacientes. Nunca están los medicamentos al día. ¿Y me podría decir en este momento cuál es la situación actual del INCAN? ¿Qué medicamentos faltan para los enfermos? Bueno, hoy actualmente faltan 3 medicamentos. Una que es la dacarbazina, que es un medicamento que no hay en Paraguay, o sea, tratamos de buscar algún proveedor. Y el último trajo prácticamente de una compra así muy rápida. Y otros 2 que están en proceso de licitación que ya a partir de la semana que viene van a ver. Y mientras tanto lo que hacemos es trabajar con el IPS un poco para ayudarnos. Nosotros le proveemos a sus pacientes, a sus asegurados, algunos que ellos no tienen y a la inversa. Entonces estamos tratando de que no falte ningún medicamento. Ahora, el ciudadano tiene que saber que el Instituto de Previsión Social y el INCAN y el Hospital de Clínicas trabajan en forma conjunta. Y de nosotros dependen también otros hospitales. Por ejemplo, el Hospital Nacional, el Hospital San Pablo, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Presidente Hayes, Pedro Juan Caballero. Nosotros como centro de distribución nos encargamos de que no falten los medicamentos. Estamos tratando de mejorar la logística y estamos tratando de mejorar la cantidad de pacientes que realmente necesitan. Entonces el ciudadano hoy tiene acceso a una medicación que está en un cuadro básico, y los que no están, estamos orientando hacia lo que se llama el amparo, pero a través de la Defensoría del Pueblo,
en un mecanismo ya abreviado, producto de una modificación de la ley de presupuesto y de la reglamentación, para que podamos usar un recurso financiero de manera más rápida, porque antes los amparos duraban de 3 meses a 6 meses. Y ahora, desde el momento en que se inicia hasta que concluye, aproximadamente el lapso es de 20 días, que es todo un récord, ¿verdad? Aún así es mucho tiempo para el paciente con cáncer. Entonces, hoy en Paraguay, cualquier ciudadano, independiente de la clase social, de que sea asegurado o no, tiene al Instituto Nacional del Cáncer como soporte principal y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo a través del mecanismo del amparo, que, repito, es un procedimiento articulado, es decir, nosotros nos encargamos de iniciar con el paciente y de esa manera le hacemos un seguimiento para que a nivel central en el Ministerio también trabajemos de manera coordinada. ¿Por qué es necesario, si tiene el presupuesto blindado, si es un dinero para ellos, por qué es necesario hacer ese recurso de amparo? Porque lastimosamente hay medicamentos que no están todavía en el cuadro básico, que están siendo sujetos de evaluación. Entonces lo que hacemos es, vemos la cantidad de amparos, vemos qué patrón de compra hay y si vemos que un medicamento se repite, el equipo empieza a investigar y decide la compra. Y así hemos incorporado casi 10 nuevos medicamentos que antes no estaban, pero que veíamos que se compraban por amparo. Entonces vos decís, evidentemente se usa, el equipo técnico dice sí, corresponde, y por una cuestión de economía también, comprar en mayor cantidad nos permite redireccionar esa diferencia en costo, ¿verdad? Entonces hay argumentos científicos y también económicos. ¿Eso solamente con los pacientes del INCAN o con los pacientes, por ejemplo, hay hospitales en el interior del país que tienen departamentos de oncología, pero no es un hospital propiamente? ¿También esos medicamentos, esas recetas pueden ser gestionadas a través de este recurso? Sí, totalmente. De hecho, cualquier ciudadano en cualquier parte del país puede recurrir a un amparo si es que ese medicamento no está en la lista. Ahora, si existe un centro de atención en su ciudad y va y acude, el médico de ahí tiene la obligación de trasladarle a un centro de mayor complejidad y de hacerle entrar en el circuito. ¿Y qué significa eso? Preocuparse por la salud de ese paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa últimamente? Lo que notamos es que los colegas de repente no están muy informados y esa es una falla probablemente del sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que informar a los colegas que existe un circuito a través del cual el paciente puede pasar para tener ese medicamento. Es decir, el amparo es una figura y una herramienta para cuando no tenemos el medicamento en el cuadro básico. Pero a la larga termina incorporándose ese medicamento en el cuadro básico, que es lo que ocurrió con estos 8 o 10 medicamentos nuevos. Pero ahí hay un detalle muy importante. Estos medicamentos que entran por amparo no son el reflejo de la demanda real, de la necesidad real. Son casos puntuales. Claro, porque no todos recurren al amparo porque piensan que es un procedimiento engorroso, que requiere gasto, etcétera, etcétera. Yo les informo que actualmente con la Defensoría del Pueblo el amparo es absolutamente gratuito. Así que cualquier persona puede acceder. ¿Qué tipo de cáncer es el que demanda, por ejemplo, medicamentos tan específicos como salbutamida y que tiene que ser conseguido a través de un recurso de amparo y que en este momento no hay? En realidad todos los tipos de cánceres, pero son drogas de tercera y cuarta generación. ¿Eso qué significa? Significa que son nuevos biológicos que fueron lanzados recientemente y que no forman parte de la primera y segunda línea de tratamiento. Entonces, como un medicamento nuevo, pero que ya se usa en el sector privado o en el mundo, pero recientemente, entonces el médico indica, Paraguay tiene su representante y el ministerio le compra. Y cuando no hay en Paraguay, lo que se hace es permitir una importación en carácter de uso compasivo que requiere un procedimiento administrativo que Dinavisa, que es la encargada de vigilar todo lo que es la venta de medicamentos y otros equipos médicos, y se facilita a esa empresa por única vez para ese tratamiento. Y a partir de esa empresa, lógicamente, tiene que empezar los trámites para representar. Esta es una droga que cuesta 40 millones de guaraníes. La enzalutamida se usa en el cáncer de próstata, tiene un costo de entre 30 y 40 millones dependiendo de la marca. Nosotros tenemos en el cuadro básico, la primera compra que se hizo, la hicimos en base a la casuística de amparos. Consideramos que era suficiente, pero ¿qué pasó? Después se enteraban todos de que había y tuvimos también pacientes del IPS, pacientes de otros sectores y como la ley a partir de diciembre del 2009 todo es gratuito, ¿verdad? Entonces, y esa ley que se promulgó garantiza también la provisión a todos los paraguayos. O sea, vos tenés por un lado diciembre de 2009, gratuidad de la salud pública, noviembre del 2018, una ley de atención integral. Entonces estás obligado a darle a todos. Y por eso es muy difícil calcular exactamente la necesidad, pues yo puedo planificar comprar 100 medicamentos para un año. Pero resulta ser que el IPS quebró en su stock, el hospital de clínicas también, otros hospitales también. Entonces yo estoy obligado a darle a todos, no puedo discriminar.
En este momento, en este primer semestre del año 2022, ¿cuántos números de pacientes atendió el INCAN hasta este momento? Hablemos de consultorios, internados, cirugías, radiologías. ¿Cuáles son los Y en números del total INCAN? estamos llegando casi a los 15.000 pacientes. Normalmente entre 20 y 30.000 pacientes al año acuden. Entre nuevos pacientes, entre antiguos pacientes para sus controles y aquellos que son derivados de otros centros. Porque hay que entender que el Hospital Oncológico Nacional, el que todos conocen como Instituto Nacional del Cáncer, es el único centro especializado que tiene todos los componentes del tratamiento, es decir, quimioterapia, radioterapia, cirugía y lo que se necesite. Entonces lo que tratamos de hacer es agotar esas instancias más complejas y después derivar a otros centros para el seguimiento. Y eso es lo que queremos fortalecer, la descentralización del cáncer. Porque, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, viene una señora de San Pedro, gastó 850.000 guaraníes, el médico estaba de reposo y solamente vino a los efectos de un control. ¿Y qué implicaba ese control? Mostrarle un resultado de mamografía al colega. Por supuesto, le conseguimos un colega que le vea, pero ese control, por ejemplo, pudo haberse hecho en su ciudad, que es San Pedro de Guamandillo. Pudo haberse hecho en el Hospital Regional de San Pedro, en una unidad, ya sea oncológica o de clínicos preparados y capacitados para los controles. Es decir, nosotros estamos trabajando en la descentralización para facilitar el acceso a la salud de pacientes con cáncer en todo el país. Doctor, me permite hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de la necesidad realmente de descentralizar, porque estos hospitales de Ciudad del Este, Encarnación, Presidente Aye tienen solamente departamentos de oncología, ¿verdad? Son unidades de atención básica que se dedican a los consultorios y a las quimioterapias. Y creo que el mayor problema en el tema de la descentralización es el tiempo que le lleve al paciente, desde que consulta su diagnóstico hasta llegar al INCAN. Creo que llevan a veces 2-3 meses y mientras tanto la enfermedad avanza. ¿Me permite hacer una pausa? No. Seguimos con otras consultas. Aquí estamos hablando del cáncer con el director del único centro, del único hospital de referencia de atención integral de esta enfermedad en nuestro país. A la vuelta a la pausa hablamos de la necesidad de descentralizar este servicio. $70.000 consultas al año, casi 450.000 estudios de laboratorio, son algunos de los números fríos del INCAN, pero detrás de cada número hay un paciente con cáncer, hay una familia involucrada. Y cuando hablamos de la descentralización, el año pasado con el equipo de Mega TV nos tocó conocer el albergue que tiene el INCAN, donde se refugian de alguna manera las personas, se albergan las personas con cáncer que vienen de San Pedro, de Caguazú, de Coronel Oviedo, de Paraguarí, porque en esos lugares no hay centros de atención especializada. Por ejemplo, no hay radioterapia. El único equipo que tiene radioterapia es el INCAN, ¿verdad? En todo el país. En todo el país, en el sector público es el Instituto Nacional del Cáncer. Después en el sector privado hay 2 empresas que están consorciadas que nos venden sus servicios. O sea, nosotros hoy tenemos tanto en el sector público como en el privado la cobertura de la radioterapia. ¿Cuántas personas demandan este servicio? Porque no es tan conocido. La quimioterapia sí, casi todos los pacientes son sometidos a ese tratamiento, pero la radioterapia, ¿en qué caso se utiliza, doctor? Bueno, hay que entender que el cáncer tiene 3 componentes en el tratamiento: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. El médico decide cuál es la circunstancia que amerita empezar con uno u otro. En particular, la radioterapia es un estudio de complementación, a veces de inicio y a veces de terminación. Depende un poco de la situación. Se puede usar en todos los tipos de cáncer y fundamentalmente tenemos que entender que es un tratamiento de altísima tecnología que no se puede hacer en cualquier parte. Los recursos humanos son escasos y nosotros tenemos 2 aceleradores y un tercero a instalar en unos meses, lo cual va a significar que vamos a tratar de cubrir a todo el país. Hoy tenemos prácticamente el 90% de los pacientes que requieren radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer y en el servicio tercerizado. 45.000 estudios hicieron. Y generalmente entre 4.000 y 6.000 pacientes requieren radioterapia en un año. ¿Por qué esa cantidad? Y por qué fluctúa. A veces son los mismos, a veces son otros. Entiendo. De repente es de complementación, de repente es de inicio. Y depende mucho de la localización del tumor
Y la palabra tumor, aprovecho para decir que no significa siempre Cáncer. malignidad, ¿sí? Claro. Eso es importante, muchas veces la gente se asusta, es simplemente la presencia de una masa de sólida o líquida. A partir de ahí hay que hacer el diagnóstico. Doctor, cuando hablamos de que el equipo de radiología está solamente en el INCAN, es el ejemplo más patente de la centralización del servicio y cómo todo el resto del país está a la de Dios, ¿verdad? Tiene que venir únicamente al Departamento Central, al INCAN, para someterse. Y también lo que leí, según la Organización Mundial de la Salud, debería haber un equipo de radioterapia por cada 500.000 habitantes y nosotros tenemos 2 para 7 millones. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, esa es una gran dificultad porque para instalar un servicio médico hay que tener en cuenta, en primer lugar, los recursos humanos. Y nosotros estamos empezando a formar más recursos humanos especializados en radioterapia. La proporción de 1 a 1 millón o 1 a 500.000 es una proporción teórica, pero que depende fundamentalmente de las políticas públicas. Nosotros ahora, además de incorporar un acelerador lineal más para la radioterapia, vamos a comprar un equipo de altísima tecnología que es para radiocirugía, que tiene un altísimo costo, pero va a valer la pena. Va a ser una prácticamente novedad en toda Latinoamérica, pero vamos a apostar al tratamiento de radioterapia. Y también queremos nosotros instalar en el interior del país y estamos viendo la posibilidad de hacerlo en Ciudad del Este y en Encarnación. ¿Y cómo trabajaríamos? Y tendríamos que al principio compartir los recursos humanos. ¿Qué significa eso? Que Una movilidad. Claro, en estas ciudades, X días de la semana funcionarían esos equipos para de esa manera complementar el trabajo. Porque 60% de los pacientes que consultan en el Instituto Nacional del Cáncer son del interior y una gran proporción del sureste. Entonces tendríamos que contemplar eso y estamos trabajando para ello. Justamente, hablando de Ciudad del Este y de Alto Paraná, estamos en comunicación con la señora Lourdes Marín. Muchísimas gracias, Lourdes, por comunicarte con nosotros, por estar en sintonía con Mega TV. Estamos en compañía del director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Julio Rolón, y queríamos hablar con Lourdes porque, no sé si ustedes la recordarán, el año pasado ya tuvo que encadenarse y presentar recursos de amparo para acceder a sus medicamentos y hoy está en la misma situación nuevamente. Lourdes, gracias por atendernos. Lourdes, ¿me escuchás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Lourdes, estoy con el doctor Rolón, que seguro le conoces. No conocemos. Lourdes, justamente antes de que entres con nosotros Conocemos. estábamos hablando de los recursos de amparo. En este momento, nuevamente, tuviste que recurrir al recurso de amparo para acceder a tus medicamentos. ¿En qué estadio se encuentra eso, Lourdes? Este documento, buenas tardes, doctor Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este documento, mucho gusto nuevamente, fue emitido el 25 de mayo de 2022, volviendo a pedir 6 cajas de mi medicamento, ya que el INCAN aún no tiene en el banco estos medicamentos tan importantes para nosotras que necesitamos del palbociclib. Estuve escuchando la conversación del doctor, muy bien que se abra campo para los pacientes con cáncer, pero también me gustaría, ¿verdad?, tomar este tema, quimioterapia, radioterapia. Hasta ahí todo bien, pero cuando una paciente requiere de un medicamento que en el Instituto de Cáncer aún no hay, no pueden proveer en el instante, recurrir al amparo y esperar. Yo este medicamento el año pasado tuve que encadenarme para conseguir porque estaba en un estado muy mal, pero gracias a Dios me accedí al medicamento y ahora estoy bajo tratamiento. Mi preocupación es que para este mes tengo la última caja. ¿Qué va a pasar de mí para el mes de julio? No tengo más. ¿Y en cuánto tiempo esta renovación de este amparo tengo que esperar? Porque en estos 1 año estoy de pie, gracias a tiempo que estoy con el medicamento, pero ahora voy a cortar. El mes de julio ya no tengo más. Ahora mi preocupación es qué va a suceder si no estoy con para el mes de julio. Doctor, ¿va a ser necesario que Lourdes Marín vuelva nuevamente hasta Asunción, se encadene para acceder a este medicamento? No, mira, aprovechando, yo quiero decirle que según el calendario de apertura de sobres para la compra de medicamentos, nosotros vamos a incorporar el palbociclib, porque vimos también que es un medicamento que se usa mucho. Está marcado para el 22
Quiere decir que ayer se abrieron los sobres. En el peor de los casos habrá habido alguna observación como es habitual y se pasan 2 o 3 días. Ahora, lo que yo te puedo garantizar es que ni bien termina el programa, voy a llamarle a los encargados de la DOC porque según mi calendario, ayer tuvieron que haberse abierto muchos sobres y entre ellos, son para las compras de medicamentos, está el Palbociclib 125, creo que es el miligramaje, ¿verdad? Palbociclib 125. Así mismo. Así mismo. Sí. De hecho, el abrir los sobres implica revisar las ofertas y no hay muchos oferentes de estos medicamentos, son de alta complejidad, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es, una vez que se verifique eso, inclusive hablar ya con la empresa para que nos adelante, porque eso a veces hacemos, porque hay trámites que tenemos que esperar, que la ley tiene plazos, etcétera, etcétera. Yo me comprometo que sí o sí va a tener su medicamento porque ese medicamento nosotros incorporamos, está en el llamado, ya tenía fecha, inclusive la hora de apertura de sobres. Si este proceso de licitación tiene algún problema, Lourdes igual tiene su recurso de amparo, o sea, es Claro. otro mecanismo. Sí, de hecho ella recurrió al recurso de amparo porque no veía que eso existiera en el Instituto Nacional del Cáncer. Nosotros hemos incorporado en la lista, pero obviamente tiene su tiempo. Y repito, acá en mi calendario dice 22 de junio, por lo tanto tuvo que haberse abierto ya ayer el sobre. Así es que ojalá que al final del programa tengamos una buena Permiso. noticia, Lourdes, te escuchamos. La pregunta es para el doctor. Hace un año atrás yo pedí este medicamento. ¿Por qué esperar un año y aún no tenemos esta droga en el banco? No solo yo necesito este medicamento, hay otras compañeras también que están solicitando una nueva compra y hay otras que están pidiendo por primera vez. Entonces yo le pregunto al doctor, ¿verdad? ¿Por qué después de un año yo creo que habiendo tanta solicitud de este medicamento vía amparo, ¿por qué no acelerar el proceso y pedir ya este medicamento? Porque nosotros dependemos del medicamento y lo que vaya a ser del proceso, del amparo o de la lesión o de la compra, mientras tanto nosotros nos vamos a retroceso. Entonces yo la pregunta para el doctor es, ¿por qué después de un año aún no tienen previsto este medicamento en el banco del INCAM? Bueno, el año pasado nosotros en julio en una mesa multidisciplinaria dentro del ministerio habíamos solicitado la incorporación de este medicamento. Después el equipo del nivel central evaluó y pasó el tiempo, ¿verdad? Y nosotros a principio de año incorporamos ya esto y lastimosamente hay procesos que no dependen de nosotros, ¿verdad? De todas maneras, lo más importante es que nosotros vamos a comprar ya para 2 años y a partir inclusive ya el inicio del contrato vamos a ir viendo cómo se mueve, porque nosotros usamos la casuística de los amparos que nos refleja la realidad, porque no todos se animan a hacer el amparo. Entonces nosotros ahora tenemos un monto X en base a los amparos, que en lo particular, por lo que estamos viendo, no representa ni el 50% de la necesidad. Por lo tanto, la directiva ahora para el equipo administrativo del INCAN es, una vez que tengamos la disponibilidad de estos medicamentos, observar durante 3 meses el comportamiento de la salida e inmediatamente iniciar, si es necesario, un llamado para compensación por la curva de uso, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer. Y no me queda más que pedir disculpas por no haber incorporado antes, pero no depende muchas veces ni del ministerio y la disponibilidad de recursos tampoco no es inmediata. Y nosotros este proceso en particular de compra de todos estos productos que son de altísimo costo, lo iniciamos prácticamente en marzo. Y lastimosamente también hay fechas para disponibilidad de recursos y toda esa burocracia de la que queremos romper para que no pasen por esto y no requieran encadenarse, amparos y una serie de herramientas que si bien sirven, pero no es lo correcto. Lourdes, te agradecemos por compartir esta situación con nosotros, por utilizar este medio de comunicación para que la ciudadanía sepa la realidad. No solamente de Lourdes Marín, es el reflejo de muchos enfermos, doctor. Así es que muchísimas gracias. No sé si me escuchas bien, Lourdes, o estamos perdiendo tu señal. Una última consulta. Sí, te escuchamos. Una última consulta. Sí. En el Hospital Nacional estamos en este momento 2
que estamos entrando vía amparo nuevamente, y hay otras compañeras que están mal en cuestión del estado de salud, y en nombre de esas personas que estamos necesitando este medicamento, estamos poniéndonos de acuerdo y tenemos ya una fecha en donde nuevamente, lamentablemente, no estaremos manifestándonos en frente del ministerio a contra del ministro o de la ministra, ¿verdad? Entonces ya tenemos una fecha previa en donde nos van a volver otra vez a ver encadenándonos, lamentablemente, porque nuestra vida está primero. Gracias, Lourdes Marín, por compartir con nosotros este espacio. Muy amables de Ciudad del Este. Muchas gracias a todos. Bueno, Va, eres Yapota, doctor. y esta es la que nosotros llamamos la ruta del cáncer, ¿verdad? Que son debilidades del sistema. A ver, el sistema de salud pública en Paraguay tiene que reformarse. No resiste más este modelo. Un modelo fragmentado, Claro, porque segmentado. imagínate, doctor, tener cáncer, vivir en Ciudad del Este, tener que venir hasta Asunción y otra vez hacer un recurso de amparo para acceder a los medicamentos. Realmente viola todos los derechos humanos de este sistema. Totalmente, es antihumano este sistema, sinceramente. Y hay que reformar, no hay otra alternativa. Y esta ruta del cáncer es el reflejo de la ineficiencia del sistema, que necesariamente tiene que sufrir una reforma profunda, ¿verdad? Nosotros, con el equipo del doctor Julio Mazzoleni, empezamos, después vino la pandemia, y estábamos en un proceso, porque hay que entender que la fragmentación de un sistema de salud lo que hace es justamente impedir el circuito. Ese circuito que debe ser regular, con una velocidad constante, en un tiempo definido, previsible. ¿Y qué pasa con el paciente con cáncer? Se entera y a partir de ahí empieza su desgracia. Y la ruta del cáncer empieza desde que se entera hasta que inicia el tratamiento. Y en esa brecha hay muchísimos detalles que el sistema, si fuera por lo menos un poco mejor, impediría que el lapso sea demasiado largo. Porque en el cáncer, ¿cuál es el elemento fundamental? El tiempo. Es el mayor enemigo. El mayor enemigo, como en todas las enfermedades, pero en el cáncer en particular, porque no es lo mismo diagnosticar un cáncer en etapa 1, en estadio 1, que en estadio 4 o 3. El pronóstico cambia. Y en el caso de la gente del interior, cuando se le diagnostica puede estar en estadio 1, pero cuando llegan al INCAN están ya en estadio 3. Y suele ocurrir. De hecho, lastimosamente, no en todas partes existen puestos de salud, unidades de salud de la familia, que es la puerta de entrada al sistema, y la articulación, es decir, esa red integrada e integral de servicios de menor a mayor complejidad, todavía no funciona bien, porque el sistema no es culpa de una persona. Cualquier persona que hoy venga a gerenciar la salud pública se va a encontrar con los mismos problemas. Yo puedo tener la mejor de las intenciones, recursos ilimitados desde el punto de vista financiero, pero cuando tengo que hacer una compra hay plazos que tengo que respetar. Hay situaciones que lastimosamente no se pueden evitar porque hay un marco jurídico, y todo eso hay que reformar, hay que refundar prácticamente el marco jurídico de la salud pública y apuntar a una unificación de todo el sistema que respete, por supuesto, los diferentes componentes público, privado, académico, que se concentre fundamentalmente en la prevención y la promoción, y que permita que el ciudadano tenga en tiempo y forma lo que requiere como servicio de salud, y no más este tipo de escenarios catastróficos para la familia. Porque imagínate, ella nuevamente está recurriendo a un amparo. Yo la conocí a ella en un contexto de amparo. Sí, el año pasado, justo en esta época fue. Tratamos de solucionar ese problema. A partir de ahí se decidió incorporar el palbociclib. Y ya se incorporó. Ya se incorporó y ahora vamos a comprar. Tardó, pero lo importante es que ya está. Y así hacemos con otros medicamentos que van apareciendo. Doctor, la producción me pide una breve pausa. Sí, cómo no. Por favor, si me da un pequeño tiempo, hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a saber qué se ha hecho en el INCAN para descentralizar esa compra de medicamentos. Recuerdo el año pasado que uno de los objetivos del doctor Rolón era que la UOC del INCAN haga los llamados y se haga cargo de los medicamentos. A la vuelta de la pausa nos cuenta qué pasa en el INCAN.
Esta noche aquí en El Descargo estamos abordando el tema del cáncer, que no es una enfermedad, son 200 formas de esta enfermedad con la que debe lidiar el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAN. Estamos en compañía de su director, el doctor Julio Rolón, y ya la hemos escuchado también a la señora Lourdes Marín, a quien conocimos el año pasado encadenándose aquí en el Ministerio de Salud para conseguir un medicamento. Doctor, recuerdo el año pasado cuando visité el INCAN, me dijo usted que uno de sus primeros objetivos era que la UOC, la Unidad de Contrataciones del INCAN, haga los llamados para evitar todo este trajín, esta burocracia que hace, por ejemplo, que pacientes como Lourdes recurra primero al amparo y luego, me imagino, ya dijo que iba a volver a encadenarse para tener el medicamento en julio. Sí, así mismo. De hecho, el ministro autorizó que nosotros realizáramos los llamados y así lo estamos haciendo. Y como te dije, este medicamento Palbociclib ya está adjudicado. Ayer fue la fecha, justamente me acaba de confirmar mi jefe de UOC. Y para tranquilidad de todas las pacientes que utilizan el Palbociclib, les puedo decir oficialmente que el ministerio ya cuenta con este producto por primera vez. Se incorpora así a la larga lista de medicamentos que tenemos. Los pacientes ya no van a necesitar recursos de amparo. Y con esto ya se termina el recurso de amparo para este medicamento. Y yo no quiero pedirles que no se encadenen, ¿verdad? Pero ya no haría falta. En todo caso, lo que podrían hacer es ir al Instituto Nacional del Cáncer a partir del lunes, ¿verdad? Y ahí ver todas las cuestiones para ir retirando los medicamentos, porque lo que vamos a hacer es un censo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la indicación de los colegas para ir distribuyendo a todas las unidades donde nosotros distribuimos nuestros medicamentos. Estamos con el doctor Valdés en comunicación vía Zoom porque queremos actualizar también un dato, doctor Rolón, y tiene que ver con la cantidad de recursos de amparo que recibe el Ministerio de Salud para acceder a los medicamentos. Doctor Omar, ¿está en comunicación con nosotros? Sí, buenas tardes a la audiencia y a todos. Estoy en compañía del director del INCAN, el doctor Julio Rolón. Estamos hablando aquí del cáncer, la necesidad de acceder a los medicamentos y en ese contexto quisiéramos saber cuántos pacientes con cáncer recurren al ministerio, recurren al recurso de amparo justamente para acceder a los medicamentos, doctor. Sí, en lo que va del año ya recibimos 183 amparos hasta el día de hoy. Esa es la cantidad exacta de pacientes que promovieron la acción de amparo tendiente a proveerle su medicamento, ¿no? De ese número que nos menciona, de esa cifra, ¿cuántos han sido ya, han recibido respuesta? ¿Cuántos están pendientes? ¿Cuál es el procedimiento? Recién acabamos de hablar con Lourdes Marín, que presentó un recurso de amparo el 22 de mayo. El 22 de mayo pasado y hasta ahora no tiene respuesta, doctor. ¿Cuánto es el tiempo promedio de espera que hay? Bueno, existe una reglamentación por parte de la Dirección General de Administración de Finanzas para regular el procedimiento a llevar a cabo para el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas a favor de estos pacientes. En promedio tendría que durar por lo menos 15 días máximo el procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero depende de dos factores también, que es la disponibilidad presupuestaria y también la oferta del medicamento por parte de los proveedores. Si el medicamento, si no se presenta ningún oferente a ofertar el medicamento, este procedimiento se declara desierto y se vuelve a realizar otro procedimiento y se realiza otro procedimiento para tratar de conseguir el medicamento, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de un expediente de la señora Lourdes Marín, ¿en cuánto tiempo más ustedes se comunican con ella, le avisan que va a ser aceptado o que no hay el medicamento? ¿Cuál es el flujo de comunicación que hay con el paciente? No recuerdo exactamente la situación del paciente por la cantidad que tenemos, pero creo que la situación de la señora, vagamente el hospital, el Centro Médico Nacional solicitó la provisión del medicamento a favor de ella por un paciente que ha dejado de utilizar el medicamento debido a que se le recetó otro medicamento y ya no iba a usar. Eso nosotros estamos realizando el procedimiento tendiente a que ese medicamento que se dejó se utilice a favor de este paciente, si es que mal no recuerdo, ¿verdad? Específicamente la situación de ella está en eso. Hay un medicamento dejado por un paciente que no usa, entonces como la señora sigue su tratamiento en el hospital, en el Centro Médico Nacional, entonces la dirección de este hospital solicitó que se le provea a este
a este paciente. Pero sin embargo hay ciertos mecanismos administrativos que tenemos que agotar para que se autorice esa medicación a favor de ella. Muchísimas gracias, doctor Omar, muy amable con Mega TV. Dale, hasta luego. Omar Valdés, de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, actualizándonos este dato. Imagínense, casi 200 recursos de amparo para acceder a medicamentos. Así mismo, y es el mecanismo de compensación ante la falta de esos medicamentos en el Vademecum oficial. Pero repito, a medida que nosotros vamos viendo que se compran diferentes tipos de medicamentos en una frecuencia importante, vamos incorporando a la lista para mejorar el nivel de inversión y bajar los costos para poder reinvertir esa diferencia en más medicamentos, ya sean los mismos u otros, ¿verdad? Entonces todo eso forma parte de las herramientas que tenemos, porque yo como, cabeza del Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué es lo que tengo? Tengo enfrente la lista oficial, mis recursos y los amparos. Entonces, cuando yo no tengo la lista oficial, los amparos son una herramienta accesoria, un poco engorrosa, pero al fin y al cabo terminan siendo una herramienta para la adquisición de medicamentos. Y rescatamos de los amparos los medicamentos de uso frecuente y vamos disminuyendo la lista, pero van apareciendo otros y otros productos, obviamente, del avance de la medicina. Lo que nosotros queremos es llegar a tener recursos suficientes como para poder abarcar todos los medicamentos que se necesitan y disminuir al mínimo, porque no vamos a evitar que haya recursos de amparo. Disminuir al mínimo por lo menos. Y en todo caso, como lo estamos haciendo ahora, que esos recursos de amparo sean amigables. ¿Qué significa eso? Que nosotros mismos canalicemos a través de una articulación interinstitucional, como lo hacemos con la Defensoría del Pueblo, para que el paciente se sienta seguro y no abandonado. Porque ¿cuál es el problema de los amparos que nos manifestaban los pacientes? Que se sentían como a la deriva, como que nadie se interesaba por la situación y tampoco saber a dónde recurrir. O sea, que hacer que los pacientes entiendan que ese recurso de amparo es realmente un respaldo administrativo nada más para que ustedes puedan usar los recursos para comprar ese medicamento. Totalmente. De hecho, desde el punto de vista jurídico significa una acción contra el ministerio por un déficit propio del sistema. Pero en la práctica lo que usamos es como una herramienta de compensación que no debería ser, pero la usamos y es válida. Ahora, lo que repito, queremos hacer es convertirla en una herramienta amigable, que la palabra amparo no asuste, porque terminamos comprando nomás luego los medicamentos. El ministerio tampoco va a hacer desaparecer los amparos porque es una realidad. Entonces, ya que está, que sirva de manera amigable, que el paciente que recurra a esa figura, mientras incorporamos la lista del medicamento, se sienta también protegido por el sistema y no nos vea a nosotros como enemigos o como alguien con quien confrontar o litigar. Si bien es una cuestión litigante, porque finalmente es una acción judicial contra el Ministerio de Salud Pública, eso no significa que la acción necesariamente termine en confrontación. Doctor, una cosa que sí quiero rescatar de la experiencia que tuve de estar en el INCAN y de las entrevistas que hacemos con los enfermos y que valora muchísimo es la calidad de los profesionales. Nos decían ahí en el pasillo, no tenemos nada que envidiar al sirio libanés donde se va Fernando Lugo o se va el diputado Aliana a tratarse del cáncer. La calidad de cada médico, y ahí vemos en uno de los pasillos del INCAN el trabajo, cómo hacen el análisis y el trato empático que tienen con los pacientes. Esto es lo que se va a hacer en el interior del país cuando hablamos de la necesidad de descentralizar, o también se va a seguir ampliando la cobertura del INCAN en Central, porque tengo entendido que quieren construir otro albergue, ese albergue que recibe a tantos pacientes del interior y que a veces están solos, sin sus familiares, esperando por el tratamiento de la quimioterapia, esperando los resultados. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de crecimiento en el Instituto Nacional del Cáncer. 14.000 metros cuadrados para un nuevo sector ambulatorio, un nuevo albergue con 50 habitaciones más y también un sector puramente administrativo y académico. Es decir, hay un proyecto de crecimiento edilicio, pero también tenemos contemplada la descentralización. Y ahí quiero resaltar lo siguiente: la descentralización implica la apertura de unidades de atención que incluyan la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia en un futuro. Pero mínimamente queremos que en esos centros se puedan administrar quimioterápicos y realizar cirugías de mediana complejidad por lo menos. Con eso estaríamos desaturando el sistema, recordando que nosotros hemos inaugurado en diciembre del año pasado una nueva urgencia que aumentó casi a 30 camas y eso genera una atracción de los pacientes y satura. Es decir,
Lastimosamente el crecimiento de los servicios en medicina son lineales, pero el de la demanda es algorítmico, o sea, Sí. es logarítmico. Entonces vos pones un médico, vienen 50, pones dos, vienen 150 personas. Y lo mismo pasa en cualquier enfermedad. Entonces estamos procurando crecer para poder brindar un mejor servicio y para que el que consulta, porque generalmente es el paciente con su familia, se sienta cómodo y La unidad- que se sienta como que el sistema es amigable. La unidad o el departamento de medicina paliativa también es un área que yo no conocía y que tiene el hospital, es decir, es el lugar donde se le puede contener a las personas, porque recibir la información o el diagnóstico de que tenés un cáncer realmente le supera a cualquiera, nadie está preparado para eso. El servicio de cuidados paliativos es un servicio extraordinario. Nosotros hemos creado la residencia de medicina paliativa del dolor. Somos el único lugar que forma a médicos para esa especialidad, que es muy especial. Y es un servicio que realmente requiere una empatía gigante, porque es la etapa en donde tenemos que acompañar probablemente los últimos días, los últimos meses, los últimos años del paciente, evitando que sufra. Y tanto es así que es un sector que académicamente es muy potente y desde el punto de vista del servicio cuenta con profesionales formados en diversos países. Doctor, estas imágenes, aunque la vea una y mil veces, siempre me siguen superando. Cuando le vemos a estas personas que vienen del interior del país con su bolsón, buscando un hospedaje, y para hacer un tratamiento a veces que ni siquiera tiene el 70-80% de posibilidad de que uno sobrelleve toda esta enfermedad, y la soledad en la que muchas veces están estos pacientes, me imagino que hasta las defensas le ha de bajar, doctor. Bueno, el paciente cuando se entera que tiene cáncer entra en un mundo que no sabe si va a vivir al día siguiente, y es ahí donde la familia y los amigos tienen que contenerle. Y en particular este lugar es de mucha contención. El albergue es un lugar en donde todos los que están ahí demuestran mucha solidaridad, empatía, ayuda mutua. Y nosotros tratamos de que este lugar esté siempre bien, siempre limpio, siempre dispuesto a recibir a los familiares, a los pacientes. Y cuando no hay lugar aquí, tratamos de articular con un albergue enfrente, reduciendo los costos al mínimo, inclusive... Están 50.000 guaraníes por noche. Exacto, creo. ¿verdad? Que también tratamos nosotros de absorber. Y inclusive hemos permitido el acceso, porque muchas veces antes de permitir ese acceso los pacientes tenían que salir a la calle y entrar por el frente del hospital, y ahora permitimos que ellos entren casi enfrente a lo que sería el albergue. Entonces, el albergue es una preocupación mayor para nosotros, tanto es así que hay un proyecto de construir uno al lado con 50 nuevas habitaciones. Pero la solución definitiva es la descentralización del servicio. Totalmente, No o podemos sea, seguir teniendo un solo hospital de referencia para el cáncer. La descentralización que debe consistir en la creación de unidades de atención oncológica en los hospitales que tengan infraestructura y seguir formando recursos humanos para ir distribuyendo a lo largo y ancho del país y trabajar articuladamente, porque la ruta del cáncer es muy dolorosa y todavía el sistema es poco amigable. Insisto mucho con esto de amigable, porque realmente la sensación que tienen los pacientes cuando te hablan es de que nadie les hace caso. Eso es lo que te refieren, ¿verdad? Y nosotros procuramos de que eso no sientan. Y en el Instituto del Cáncer extremamos los recursos para que se sientan bien. Doctor, el tiempo en televisión siempre es muy duro, pero después de hablar todo esto y de haber conocido el trabajo en el INCAN, ¿por qué quiere ser senador ahora? Yo creo que es una instancia en donde voy a poder contribuir para la transformación de la salud pública, con quien en ese momento sea ministro de Salud y con todos los colegas médicos y todos los colegas parlamentarios. Porque desde adentro no se puede hacer. Se puede, pero el marco jurídico que requiere la salud para modernizarse, para cambiar realmente, tiene que surgir del Parlamento con nuevas leyes, con leyes que ya están, pero modernizadas. Es decir, todo ese marco jurídico que a nosotros nos permite actuar en salud pública debe ser modificado, debe ser modernizado, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos obstáculos dentro de ese marco jurídico que limitan nuestra capacidad de gestión, y a partir de ahí pensar en la descentralización de la salud pública, en la articulación interinstitucional, sector público, privado, académico, universitario, etcétera, etcétera. Es decir, la transformación de la salud pública tiene que venir. Este sistema ya no es compatible con la necesidad, pero mientras tanto seguimos haciendo lo que hay que hacer. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable A las por Omega órdenes. TV, doctor.
Así estamos cerrando por esta noche el descargo. Era una entrevista pendiente. Hemos abordado tantas veces el tema del cáncer con diferentes referentes del sector y bueno, esta era la oportunidad de conocer un poco la administración del único hospital del Instituto Nacional del Cáncer, el único hospital de referencia y de atención integral de esta enfermedad, que no es una enfermedad, son 200 formas de enfermedad y 200 formas de abordar esta queja que genera aproximadamente 12.000 nuevos pacientes al año. Un tema que tenemos que tener en cuenta porque hay muchas de estas enfermedades que se pueden evitar y eso está en nuestras manos. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Nos encontramos mañana a las 20 horas aquí en El Descargo por Mega TV. Chau, chau.